Pues últimamente, bueno, digamos que últimamente desde hace muchos años, pero últimamente ha sido muchísimo más fuerte, digamos, la exposición de ciertos sacerdotes que haciendo mal uso de la sotana, pues han abusado a, sobre todo a menores de edad, muchos niños, hombres, muchas mujeres también. Se sabe también que hay otros padres que han llevado una especie de doble vida en la que tienen mujer, hijos y todo, y sin embargo fingen, mienten, que mantienen un celibato. Y más que nunca, bueno, pues acabamos de ver hace unos días el caso del joven Leonardo que sentimos muchísimo, en el que presuntamente es un sacerdote quien le quitó la vida. ¿Por qué? Pues a lo mejor podemos suponer, pero no sabemos. Pero en realidad, ¿cómo es la vida de los sacerdotes y cómo ha sido a lo largo de la historia? De eso nos habla Juan Carlos Hernández Meijueiro, psicólogo social, teólogo, educador en sexualidad humanista, amigo y colaborador de este Ombligo de la Luna. Qué gusto tenerte Igualmente, aquí. querida Pieta, ¿cómo estás? Muy bien. Pues sí, no es un tema de hoy nada más, ha sido un tema de los 2000 años de cristiandad, de si los sacerdotes deben o no casarse. Es importante que sepamos que el primer milenio del cristianismo, los sacerdotes tenían la opción de casarse. Entonces teníamos sacerdotes católicos casados y obispos casados, e incluso se habla de papas casados. Okay. Durante estos 1000 años, el celibato no era obligatorio para el sacerdocio. Sale a la luz un documento de la Amazonia brasileña, pero que conjunta el trabajo pastoral de Perú, Colombia, Ecuador, varios países que tienen colindancia con el Amazonas, porque por la carencia de sacerdotes, el Papa Francisco autorizó un documento que se llama Instrumentum Laboris, en el cual se permite ordenar a hombres casados. Y se permite también, perdón. Salud. Salud. ¿Me estás hablando del Papa Francisco actual, o sea, de nuestro Papa Francisco? Ok. Sí, pero Mira, eso es no lo una sabía. iglesia brasileña, lo hace la iglesia brasileña, el Papa lo autoriza, incluye incluso posibilidad de que mujeres se casen, perdón, mujeres sean sacerdotisas, sean ordenadas sacerdotisas. El documento es debido a la escasez de sacerdotes, de vocaciones que hay en toda la región de la Amazonia. Ajá. Y Pero pues en el mundo, ¿no? En el mundo. Porque cada vez hay menos gente interesada, no nada más en el sacerdocio, sino en la religión. así es. ¿No? Sin embargo, Ajá. es importante que sepamos que en la Iglesia Católica hay varios ritos. Nosotros en América Latina tenemos el rito latino, pero hay rito ambrosiano, hay rito copto, hay rito griego, hay rito ucraniano, hay varios ritos dentro de la Iglesia Católica y solo 2 ritos no permiten a los sacerdotes casarse. El latino, que nos tocó América Latina, y el ambrosiano, que es el que rige al norte de Italia, alrededor de Milán, donde San Ambrosio tuvo su diócesis. Pero ¿no es como raro? ¿No debería de ser o todos coludos o todos rabones? La Iglesia habla de dispensas. ¿Por qué? Por ejemplo, hay países musulmanes donde a los solteros los apedrean. Y la Iglesia, para no poner en riesgo a sus sacerdotes, les permite que se casen. Ok. Ajá. ¿Por qué? Porque no hay ninguna contradicción teológica, ni bíblica, ni doctrinal en relación a el sacerdocio de hombres casados. Ok. A ver, entonces, ¿por qué el celibato? O sea, ¿de dónde surge Históricamente, Ajá. la iglesia a principios, la iglesia primitiva, la iglesia de los cristianos primitivos, había básicamente 3 grupos. El grupo gnóstico cristiano, que después se les llamaron cristianos griegos, que creían que Jesús estuvo casado, que Jesús tuvo hijos y que por lo tanto los sacerdotes
los ortodoxos griegos deben ser casados. ¿Te acuerdas de esos sacerdotes rusos, barbones, con muchos atuendos? Sí. Todos ellos deben ser casados. Ok. Es allá una obligación, sobre todo para ser patriarca, lo que acá llamamos obispo, allá le llaman patriarca, además de casados, deben tener hijos. ¿Por qué? Porque San Pablo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, dice, todo obispo debe ser casado con una sola mujer. ¿Qué quiere decir? Que se casaban con más de una mujer. Entonces, la gente ahorita puede checar sus Biblias, todas las Biblias lo traen. En la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, dice, todo obispo debe ser sobrio, no enojón, no peleonero, que no busque las riquezas. Y entre todas las características que da de un obispo, dice, casado con una sola mujer. Ok. A ver, es que hay cosas que me hacen sentido, ¿no? Y cosas que no. Por ejemplo, pienso, si un hombre está casado o tiene una vida emocional, íntima, plena con la pareja que haya elegido, pues no va a andar violando niñitos, Esto es muy claro. ¿no? Eso Porque, es muy porque claro. lo que vemos hoy en día, y obviamente con todo el respeto del mundo, porque yo también soy católica, ¿no? Y yo fui educada en una escuela de monjas, pero lo que vemos hoy en día es que muchos, no sé cuántos, pero muchos padres son homosexuales y son abusadores de menores. Eso no quiere decir todos, obviamente. Y que no quiere decir tampoco que todos los homosexuales son abusadores de menores. No, claro, por Porque hay abusadores de menores que son heterosexuales. Totalmente de acuerdo. Ahora, muchos de estos, pero no solo sacerdotes, pastores. Ya vimos lo que está pasando con el pastor de la Luz del Mundo. Se da en todas las iglesias y no solo en esta profesión. Pero espera, ¿por qué se dará tanto? ¿Porque te conviertes en una figura de poder, de respeto y ante, digamos, la soledad de este espacio pequeño donde haces una confesión? ¿Es más fácil dejar fluir las bajas pasiones? ¿Qué será? Pues hay muchas teorías sobre el abuso sexual. Una de ellas es precisamente la que mencionaste, que no tienen una vida sexual satisfactoria con otra persona adulta con la que puedan llegar a acuerdos. Sin embargo, hay quienes dicen que no, que tienen que ver con traumas, que tienen que ver con perversiones, etc. Lo cierto es que la Iglesia prohíbe a los sacerdotes casarse hasta el año 1078 después de Cristo, con el Papa Gregorio. Es hasta el siglo XI que se va a prohibir a los sacerdotes tener pareja o tener vida sexual activa. Más de 1000 años era opcional. Y de hecho, repito, en la misma Iglesia Católica se pueden dar dispensas para sacerdotes que viven en regiones donde, como en el caso de la Amazonia, no hay mucha pastoral y entonces el Papa dice se puede ordenar a casados constituidos en una familia estable, incluso a mujeres. Esto todavía va a pasar a una discusión, este documento que se llama Instrumentum Laboris. Sin embargo, el Papa Francisco ya lo avaló. ¿Qué quiere decir? Monseñor Samuel Ruiz de Chiapas, él hace muchos años luchó para que se pudiera ordenar a casados como diáconos y a mujeres diaconesas. Y Juan Pablo II dio el permiso y hoy, antes del sacerdocio, el nivel anterior se llama diaconado. Ya hay casados en el diaconado. La Iglesia, y siempre los ha tenido, diáconos casados y diáconas mujeres. Sin embargo, al principio de la Iglesia encontramos, si ustedes leen la primera carta de Juan, antes del Apocalipsis hay 3 cartas de Juan. En una de ellas saludan a un señor, Gallo, que fue elegido obispo, porque los obispos no los elegía el Papa, no existía el Papa, los elegía la comunidad. Y tú eliges a la persona que más confianza te da, que más guía espiritual sea en la comunidad como obispo. Y se les elegía a casados y muchas veces a mujeres, porque la fracción del pan, antes de ir a un templo público en Roma,
se hacía en las casas. ¿Y quién reparte la cena en una casa? La señora. Las señoras. ¿Quién parte el queso y quién parte el pan en una casa? Las señoras. Y entonces eran las mujeres las que partían el pan eucarístico en las casas católicas. Okay. Cuando el culto sale de las catacumbas, de lo privado, a los templos públicos romanos, la mujer romana no podía tener participación pública. Y entonces el cargo fue asignándosele cada vez más solo a hombres. Aún así, eran casados. ¿Cuál ha sido el argumento contra el sacerdocio de los hombres casados? Uno, que distraen sus labores pastorales por estar atendiendo a la familia o sus cuestiones emocionales. Pero esto también los distrae aunque no estén casados. Claro. Es que tienes que... entiendo esta parte donde si tú tienes una riqueza espiritual enorme, ¿no? Y un compromiso con Dios para traer la palabra, ¿no? Y ser, digamos, un canal de buenas acciones, puedo entender que digan, bueno, solamente si estás muy puro y no tienes ningún tipo de perversidad dentro, pero quien ha dicho que sostener relaciones íntimas sea algún tipo de perversidad o que sea algo que sea maligno. Entonces, estaban los cristianos gnósticos, que muchos de ellos eran casados. Estaban los cristianos romanos, que decían que el orgasmo, el sexo, es solo para la reproducción. Y estaba otro grupo de cristianos llamados monjes, que decían que el orgasmo siempre es pecado, aún casados. Claro. Poco a poco la iglesia tomaba para el sacerdocio, para el obispo, personas que eran casadas o que venían de la iglesia gnóstica, como obispos, como sacerdotes, y eran casados. Poco a poco fueron tomando cada vez más de los monjes que mantenían celibato. Monacos quiere decir solo soltero. Y se creía que era gente más pura porque sufría más. ¿Cómo sufría? Yéndose al lugar más feo y más árido que puede haber en este planeta. ¿Cuál es? El desierto. ¿Cómo se dice desierto en griego? Eremos. De ahí viene eremitaño, hombre del desierto. Una eremita, la casa del desierto. Y entonces los monjes no vivían en comunidades. Un monje vivía allí en una loma, otro monje allá. Y cuando surgen las congregaciones religiosas, dijeron, bueno, vamos a vivir todos juntos, aunque estemos solteros, cada quien, es lamentable, pero así se llaman las recámaras de los monjes, en su celda. Las celdas son las recámaras de los monasterios. Y alrededor del siglo IV, tipo época de San Benito, que se fundan los benedictinos, los agustinos en tiempos de San Agustín, y empiezan ya no a estar un monje por allá en el desierto, otro monje por allá, sino juntados en un convento, en un monasterio. Y empezaron a tener poder. Empezaron a hacer política eclesial, clerical, para que algunos de sus miembros, con su visión, donde el sexo siempre es pecado para los católicos, esos católicos monacales, fueran teniendo cargos de poder. Pero eran escasos los sacerdotes célibes. ¿Cuál fue el argumento final en 1078 para que el Papa Gregorio aceptara que los sacerdotes deben tener celibato obligatorio? La economía. Porque muchos de estos sacerdotes heredaban la parroquia a sus hijos. Okay. Y la iglesia iba perdiendo bienes. No hay ningún argumento religioso, ni moral, ni teológico, ni bíblico, para prohibir a los sacerdotes que se casen o a los casados ser ordenados como sacerdotes. El argumento es puramente económico. Ok, qué fuerte. Y entonces los sacerdotes lo saben. Ellos saben que pueden tener una vida sexual, reproductiva o familiar sin desatender la parroquia. ¿Por qué? Porque aun cuando no se reconozca, sabemos que muchos de ellos la tienen. Ok, necesitamos saber más porque esto obviamente ha tenido una evolución y la evolución que estamos viendo
pues no está siendo favorable, No. ni para la iglesia, ni para los católicos. Regresamos en un momento, si nos lo permiten, y por supuesto, su opinión es muy importante y con todo el respeto del mundo estamos tratando este tema. Estamos con Juan Carlos Hernández Meijueiro, venimos. Pues estamos platicando de un tema que es muy real, porque es muy delicado, porque tiene que ver con nuestras tradiciones, con lo que nos enseñaron. Con lo que nos enseñaron. Y a final de cuentas tenemos como esta sensación de que si decimos una cosita que no sea, estamos pecando, nos va a Sí. caer la maldición, No sé si Dios tú te nos va a dejar acuerdas de querer. que hasta la duda era pecado. Claro. No dudes porque es pecado. Pero ahora estamos hablando de un documento oficial de la Iglesia, Instrumentum Laboris, que el Papa Francisco avaló, no lo firmó él, lo firman los obispos de la Amazonia brasileña. Pero esto abre la puerta para que se discuta en el sínodo de la familia si los casados pueden ser sacerdotes o si las mujeres pueden ser ordenadas. Yo creo que el tema donde más se va a frenar es con las mujeres. Con las mujeres. Con las mujeres porque también hay esta otra creencia de están bien de monjas, hay que se Sí. queden de monjas. Y como sirvientitas de los señores. Sí, sí, Ajá. sí. Pero en la realidad, como ya dije antes, la Iglesia Católica tiene una gran tradición de mujeres que oficiaron las primeras misas, por decirlo así, la fracción del pan que se hacía en las casas, lo hacían las mujeres. Claro, estaba pensando en el tema de las mujeres y de cómo guardan también su intimidad, digamos, la desaparecen porque se casan con Dios, Ajá. ¿ok? O sea, todo hay un matrimonio con Dios en el que yo a Dios le voy a entregar mi vida y me voy a dedicar únicamente a hacer actos bondadosos para la felicidad del Señor. Pero las mujeres tenemos una característica, que es que efectivamente podemos permanecer sin tener relaciones sexuales años o toda una vida. Pero también se enamoran. Hay un libro de Eso sí. Fernando Benítez que se llama Los demonios, ¿dónde están? En el convento, dice. Los demonios en el convento. Y habla de cartas lésbicas de Sor Juana Inés de la Cruz a la virreina, cartas de amor entre ellas. Pero además habla de la vida erótica de las monjas. ¿Por qué? Porque en este aparente renunciamiento a su vida sexual, parece que también hay un renunciamiento a su vida emocional, pero no. Ellas, por más entregadas a Dios que estén, pues en el convivir, a menos, digo, incluso las de clausura, pero en el convivir con la comunidad, no necesitan tener relaciones sexuales para enamorarse de alguien. Claro. Que puede ser un hombre O una mujer, por supuesto. de misma del convento, Sí, así o es. alguien de afuera. Ya sabemos, las señoras monjas tienen muchas veces colegios, y entonces puede ser un padre de familia, puede ser un feligrés de la comunidad, que se miran y que sienten atracción. ¿Cómo se manejan esos temas? Pues ya el sínodo de la familia con el Papa Francisco está tratando de poner todo sobre la mesa y decir, a ver, aclaremos los temas sexuales, porque están haciendo mucho daño, no solo al interior del clero, sino a la gente que se acerca a tenerle confianza a un sacerdote o a una monja que abusen, porque también existe el abuso entre monjas. Claro. Ajá. Y entonces es importante que sepamos que la opción que está viendo la iglesia brasileña es el matrimonio. Ok, muy interesante, muy interesante. Pero ya además es un documento oficial. Esto no había pasado Bueno, en 600, 700 años. También el Papa Francisco, que personalmente me cae increíble, Ah, sí, es de los- ¿no? sí. O sea, él tiene una claridad para hablar de todos los temas que antes, Sí, claro. no, de eso no se debe de hablar, ¿no? Claro. Bueno, él los habla. De las primeras cosas que dijo es que efectivamente había un lobby gay ¿En el Vaticano? En el Vaticano, Sí, por efectivamente. supuesto. Y ¿no? que además había un lobby de pederastas que se confesaban entre ellos y se perdonaban entre ellos y que había mucha impunidad. Pero no solo, ha dicho otras cosas. Por ejemplo, él dijo que antes de que él termine su pontificado va a lograr bendecir parejas del mismo sexo. No dijo matrimonio, bendecir parejas. También dijo que va a lograr que el celibato sacerdotal no sea obligatorio, sino opcional. Pero además es que estamos hablando de un momento en el que
esta nuestra religión, ¿no? La que nos bautizaron, digamos, está cayendo muchísimo. Cada vez hay menos católicos, cada vez hay menos jóvenes menos que quieran vocaciones. entrar al sacerdocio y menos mujeres que se quieran convertir Por en supuesto, monjas, ¿no? por supuesto. Entonces, digamos, la Iglesia Católica en este momento sí está en una situación crisis. muy delicada. Pero, a ver, ya que te tengo aquí, no quiero dejarte ir porque, bueno, Juan Carlos no nada más es historiador, divulgador, sino que también es psicólogo social y es educador en sexualidad humanista. Esto te da otra visión de las cosas. Quiero tocar el tema de Nazón, que es el mismo de muchos otros personajes que han conseguido este gran poder, que no es un presidente, no es un rey, ¿no? No es un comandante, es un líder de una fe. ¿Por qué esta locura? De repente, ¿qué pasa con el poder? Que es un poco lo mismo de Kit Raniere, ¿no? Que aunque era líder en otro tema, que era empoderar a los empresarios y a los hombres y mujeres ejecutivos, hacerlos todavía más poderosos, ¿por qué utilizan todas estas técnicas o tácticas de sectas y empiezan a adueñarse de la voluntad de sus seguidores hasta convertirse en una especie de monstruos depredadores? Freud tiene un libro que se llama Psicología de las masas y análisis del yo. A él lo persigue Hitler. Y esto que tú estás diciendo, él lo ve en Hitler. ¿Qué hace este hombre que enamora a las masas, incluso siendo capaces de matar 6 millones de judíos, millones de gitanos, millones de homosexuales y lesbianas, y nadie le dice nada? Al contrario, y todas esas personas, muchos de ellos eran alemanes judíos, alemanes homosexuales, alemanes lesbianas, y el ser alemanes no los salvó. Y Freud analiza en Psicología de las masas y análisis del yo el poder del líder, y dice que ejerce un poder como el enamorado. El enamorado es un estado, él dice en ese libro, en el capítulo 7, habla del enamoramiento, deja todo su poder en manos de quien se enamora. Te entrego todo, tú me vas a hacer feliz. Por ti Y voy a ser voluntariamente, feliz. que es lo increíble. Y eso sucede con el líder, dice. Pero además las gentes hacen, cuando están en masa, cosas que no se atreven cuando están individualmente. Su moral individual les detiene a hacer cosas que cuando están en masa, la moral masiva no se los impide. ¿Qué es lo que sucede con Nazón? ¿Qué sucede con Raniere? ¿Qué sucede con muchos sacerdotes católicos o muchos líderes sociales que van adquiriendo la categoría de quien no tiene defectos? El enamorado no tiene defectos. Yo se los veo ya cuando estoy viviendo con él o con ella años. Pero en la etapa de enamoramiento, dice Freud, es una etapa de psicosis. ¿Por qué? De locura, donde más importas tú que yo. Y entonces, eso a nivel social, a nivel masivo, se le entrega a una sola persona, y esa persona, si no tiene un código ético interiorizado suficientemente fuerte, pues es muy fácil que rompa sus propios límites morales. ¿Por qué con la sexualidad? Ese es el tema también. Porque en el caso específico de Nazón, entre las cosas que sabemos, ¿no? Que ha hecho un trabajo impresionante la Fiscalía allá en California, por ejemplo, papás que le obsequiaban a sus hijas a Nazón, así de que sea tuya. Sí, así es, así es. ¿Por qué? Porque tienen como un halo de santidad, que por ósmosis, como si mi hija está cerca del santo, ya me tocó tantito de refilón, tantito de su santidad. Pues eso pasaba con los reyes antiguos, ¿no? Eso pasaba y eso pasa con las gentes que tienen mucho poder. Si no hay una conciencia sobre los valores personales, los valores morales, el poder corrompe. Y el poder absoluto, dicen, corrompe absolutamente. No sé si sea tanto tema del poder en sí o de la represión sexual que traiga la persona
que llega a esos niveles de poder. Ok, y si es una especie de combinación de todo, traigo mucha represión, pero ahora tengo un poder absoluto, tengo aquí a mis súbditos que creen en todo lo que yo les diga, y cuando están juntos, y son cientos o son miles, y yo levanto las manos y todos, ¡ah! Y entonces empieza esta locura. Y es impresionante el placer del poder de manejo de las masas. Debe ser. Es sentir que la gente te admira, te quiere, te aplaude. Imagínate en 100, en 1000, en 2000, en 5000, en 20,000 o en más. Y entonces las personas van sintiendo que sus errores o sus defectos son perdonables. Claro, porque mal de muchos. Y además, por más que lo haga, la gente me lo va a perdonar porque me admira más que estarme criticando. Uf, qué fuerte. Y entonces, muchas veces, si la persona tiene represión sexual, por ahí se quiebra, por ahí es el quiebre. Es como una jarra. La jarra de vidrio, si yo la suelto y se rompe, no se rompe al azar. Se rompe de acuerdo a ciertas moléculas que estaban debilitadas previamente. Claro. Si la persona trae un daño emocional en su sexualidad, ese poder va a hacer que se fraccione exactamente, se rompa exactamente en los temas que no ha trabajado y que no ha manejado. Quiero ligar un tema contigo para tu próxima visita y tiene que ver justamente con esto, cómo la sexualidad es tan fuerte que cuando quieren tronar a un personaje importantísimo en el mundo, la única forma de tronarlo es por medio de un escándalo sexual. Y ahí hay una lista interminable de grandes personajes. Así ¿Dónde es. te encontramos? En Oikos, como OIKOS, Oikos, Centro Integral, pegadito, con minúsculas, @hotmail.com, o en el 6649-3017, aquí en Ciudad de México. Ahí podemos platicar, consulta, terapia o alguna conferencia que necesiten. No, pues las terapias contigo han de ser fabulosas. Gracias. Te agradezco mucho.